Quiero que, Noche, profe. quiero que me digan qué fue el último tema que vimos la clase pasada. Micro y macroeconomía, profesor. Bien, y vimos economía de mercado. Sí, El modelo del flujo circular o modelo de una economía de empresa también lo vimos. sí, el modelo de una economía de empresa, sí. Conocido también con el nombre de modelo del flujo circular. Entonces vamos a ver ahora lo que es mercado. Hemos hablado de economía de mercado, hemos hablado de los mercados de bienes y de servicios en el modelo que acabamos de decir y el mercado de servicios productivos, pero no hemos definido lo que es un mercado. Un mercado, cuando uno dice mercado, inmediatamente piensa en un lugar físico. Es decir, nuestra imagen, a pesar de que está cerrado, sería el mercado del norte, el Mercofrut. Es decir, uno piensa en un lugar físico. Pero hoy tenemos también mercados virtuales, como Mercado Libre o LX. Bueno, tenemos muchos mercados virtuales. Entonces, ¿qué es un mercado? Un mercado es el mecanismo a través del cual los oferentes, que son los productores, los empresarios, y los demandantes, que somos los consumidores, los compradores, armonizan o concertan sus intereses contrapuestos. Es decir, que se ponen de acuerdo entre los intereses contrapuestos que tienen. ¿Por qué hablamos de intereses contrapuestos? Y porque lógicamente en el mercado se da una puja de intereses. Los que venden, por el principio de la maximización del beneficio, lo quieren hacer al mayor precio posible. Y aquellos que compramos lo queremos hacer al menor precio posible. Entonces, no hay una correspondencia de intereses, sino que son totalmente opuestos y por lo tanto el mercado es aquel mecanismo que permite que esos intereses se pongan de acuerdo. ¿Cómo hace el mercado? ¿Cómo cumple esto? El mercado, por un lado, ordena y regula. ¿Y esto cómo lo hace? A través de los precios, porque los precios son incentivos y son los que brindan información, la información necesaria para que el mercado pueda funcionar. ¿Y esto cómo se hace? Esta función, cómo la cumple el mercado? De manera impersonal, automática y eficiente. Impersonal significa de que no son los individuos individualmente los que fijan y regulan los precios, sino que es el conjunto de individuos el que lo hace. De manera, por eso impersonal, es el conjunto. Automática, porque se verifica el principio de la automaticidad, que decíamos de que nadie toma decisiones, ninguna persona toma decisiones en nombre de otras en materia económica. Es decir, cada oferente y cada demandante lo hace de manera totalmente independiente y con total libertad su intervención en el mercado. Y luego tenemos eficiente porque de esta manera se garantiza que los recursos productivos se asignen de manera eficiente. La característica principal que tiene el mercado es que el precio, que dijimos que es el que regula, que provee de información y de incentivos, el precio es fundamental, porque el precio nos da la información que significa los diversos productos, las diversas calidades, si está incorporada la financiación, etcétera. Es decir, que nos brinda toda la información necesaria. En la medida en que en el mercado circule
mayor cantidad de información, la tendencia a un precio único y uniforme en ese mercado aumenta. Eso sería la ley fundamental del mercado. A mayor información, menor incertidumbre, por lo tanto, la tendencia a que existe un precio único se incrementa. De esta manera, podemos hablar en una clasificación de mercado de aquellos mercados que se denominan mercados transparentes. En los mercados transparentes, todos los participantes, tanto oferentes como demandantes, conocen perfectamente lo que ocurre y de qué manera se dan las transacciones. Luego están los mercados, es decir, en los mercados transparentes, que hay plena libertad de mercado, la tendencia a un precio único, porque abunda la información, aumenta. Luego están los mercados opacos. La opacidad se da como consecuencia de que falta información o escasea información en el mercado y por lo tanto nos podemos encontrar con varios precios de equilibrio para el mismo producto. Luego están los mercados negros. En los mercados negros hay ausencia total de información y por lo tanto hay muchos precios de equilibrio del producto y además el verdadero precio de equilibrio no se conoce a raíz de que no hay información. En el mercado transparente hay información y hay un único precio de equilibrio. También hay mercados que dependen de los bienes que se comercializan en él. Así hay hay bienes que tienen un mercado mundial. El caso del petróleo, del oro, de la soja, el trigo, el maíz, tienen mercados mundiales. Alfred Marshall decía de que para que un bien tenga un mercado extenso, en este caso que sea todo el mundo, es necesario que su precio sea sensiblemente mayor al volumen del producto y que ese producto sea susceptible de resistir viajes largos. Luego están aquellos bienes que se comercializan localmente, es decir, que hay un mercado local, circunscrito a una pequeña comunidad o una pequeña localidad. Por ejemplo, este tipo de bienes son, por ejemplo, los ladrillos de construcción, el ripio, la arena, es decir, los áridos que se utilizan en la construcción, y también hay servicios como los servicios de peluquería, manicuría, pedicuría, son también bienes que tienen un mercado local. No hay nadie, por ejemplo, que esté importando arena del Mediterráneo en la zona de Italia para traerla y con eso construir su casa acá, porque lo que acabamos de decir, para que la arena sea transportada acá, el flete es tan caro que se vuelve realmente un mal negocio hacerlo. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar como árido va a ser circunscrito a esta localidad. Bien, luego tenemos mercados regionales que se limitan a una determinada región. Por ejemplo, el caso del Mercosur es un mercado regional, mercado común del sur. Bien. También recién hablábamos de los mercados virtuales, que tienen que ver con lo que llamamos mercados electrónicos. En un mercado electrónico lo que existe es un sistema de información que entrelaza a miles de oferentes y de demandantes que hacen intercambio de información en cuanto a productos, calidades, precios, financiación, etcétera, a los efectos de que puedan realizar transacciones. También hay mercados que se caracterizan porque los compradores, como los vendedores, no intervienen personalmente. Es decir, que intervienen solo a través de terceros. Estos serían los llamados mercados de valores, como el mercado de valores que está en la ciudad de Buenos Aires, o bolsas de comercio, como está acá en Tucumán, que es el equivalente a un mercado de valores.
En los mercados de valores, uno no interviene personalmente, sino que interviene a través de los agentes de bolsa, que son los únicos autorizados para actuar en este mercado. En estos mercados, los bienes que se comercializan son los títulos públicos, es decir, títulos emitidos por el gobierno y títulos públicos del gobierno nacional y las acciones que pertenecen a empresas que están autorizadas por ley para hacer cotización de sus acciones en este tipo de mercados. Bien, vamos ahora a lo que más interesa en cuanto a los mercados, que serían la competencia. Es decir, de qué manera compiten tanto los compradores como los vendedores para realizar las transacciones. Entonces encontramos los mercados de competencia perfecta. Para que haya competencia perfecta es necesario de que se verifiquen determinadas condiciones. Estas condiciones, ¿cuáles son? En primer lugar, lo que se llama la atomicidad del mercado. El mismo nombre lo está diciendo. Cada participante tiene una pequeñísima parte, representa una pequeñísima parte del mercado y por lo tanto es imposible de que imponga el precio, sino que por la acción del conjunto se va a fijar el precio entre todos. Esto es la atomicidad del mercado, quiere decir numerosos, muchos participantes. En segundo lugar, tenemos el conocimiento perfecto, que era lo que hace un momento decíamos. En este tipo de mercado, lo que no escasea, abunda, es la información. Entonces, a través de la información tenemos un conocimiento realmente perfecto porque conocemos todas las transacciones que se realizan en el mercado. Por ejemplo, podemos saber de qué manera se efectuó la transacción entre A y B o entre C y D, etcétera, y conocer a qué precio se realizó la misma. Eso es conocimiento perfecto, que uno tiene conocimiento de las transacciones que ocurran en cualquier parte del mercado. Un mercado de valores permite tener un conocimiento perfecto porque uno con solo mirar los monitores o mirar el celular al acceder a este mercado, conoce las cotizaciones en ese instante y en vivo y en directo de los diferentes títulos y acciones que se cotizan en ese mercado. Luego tenemos la independencia de acción, muy necesaria. Esto significa que cada participante es totalmente independiente y libre de realizar la transacción cuando lo considere conveniente, es decir, cuando considere conveniente vender o cuando considere conveniente comprar. Eso es independencia de acción. No hay ningún poder que esté por encima y que sea de manera coaccionada que obligue a la persona que compre o venda. En cuarto término tenemos la homogeneidad del producto. Esto quiere decir que el producto que se comercializa tiene que ser idéntico en cuanto a sus condiciones de calidad y de comercialización. ¿Por qué? Porque si fueran productos similares, ameritan precios diferentes, porque el diferencial puede ser en la calidad, en la textura, puede ser también en el envase, es decir, puede haber diferencias en cuanto al precio, que incluye la financiación o no. Todo eso hace a lo que sería la no homogeneidad. Entonces, para que exista homogeneidad, el producto tiene que ser idéntico, indiferenciable. Y por último, la quinta condición es que este mercado debe permitir la libre entrada como salida de las firmas en la industria. Es decir, que no existan barreras que impidan que las firmas ingresen o egresen de la industria correspondiente. No existen impedimentos. Pueden encontrar tal vez en otros textos o en otros comentarios o visiones de otros economistas que incluyen
mayor cantidad de condiciones para la competencia perfecta, pero estas son las básicas y las más fáciles de comprender y entender. Entonces, vamos ahora a la competencia imperfecta. Naturalmente que para que haya competencia imperfecta es porque alguna de las condiciones de la competencia perfecta no se verifican. Entonces, el primer mercado que aparece es el de competencia monopolística. ¿Por qué se da la competencia monopolística? Porque en este mercado se comercializan bienes similares, no idénticos. Por ejemplo, el mercado de los cafés solubles o de los cafés en general es un mercado de competencia monopolística. ¿Por qué? Porque cada café tiene un diferente sabor que los otros cafés de diferentes marcas. Lo mismo ocurre, como lo que habíamos dicho hace un momento, con los cafés solubles. De la misma manera, podemos hablar de los automóviles. Si tomamos un segmento de automóviles chicos, tenemos el Kwid de Renault, tenemos el Gol de la Volkswagen, y así tenemos de las diferentes marcas de automóviles que compiten, y esa competencia es monopolística porque ninguno es idéntico al otro. Por lo tanto, ¿cómo hacen las empresas para fidelizar a sus clientes, es decir, ganar más clientes? Tratar de demostrar, en primer lugar, la estrategia que hay que aplicar es de la diferenciación del producto. Mi producto es diferente del que comercializan los otros por algo. Es decir, voy a destacar esa cualidad que vuelve a mi producto diferente de lo que lo comercializan otros. Puede ser por el envase, por la presentación, puede ser por el precio, puede ser por la reutilización del envase, porque cuando dije envase, por ejemplo, un café soluble de 170 gramos, de repente envasan en un bote de 200 gramos en donde dice regalamos los 30 gramos restantes. O de lo contrario, utilizan un envase que luego es reutilizable dándole otra función. O puedo demostrar la calidad de lo mío, por ejemplo, en los automóviles. Había una propaganda que era de los Volkswagen, en donde había como una mosquita que en realidad era un automóvil que circulaba, es decir, que daba vueltas, vueltas y vueltas. ¿Qué significaba esto? Que tenía un bajo costo de mantenimiento de la unidad, que lo volvía diferente de los otros. Otra fábrica, por ejemplo la Peugeot, destacaba el confort, la línea, la calidad de sus productos, que lo volvía diferente de los demás. Y termino con esto. Hace muchos años atrás se comercializaban los televisores, con gabinete, todo, y había un televisor de una marca que el locutor de aquella época, Cacho Fontana, golpeaba sobre el gabinete con los nudillos y hacía este ruido, y lo que manifestaba era caro, pero el mejor. Ese televisor era el famoso Grundig, esa era la marca, para establecer una diferencia con los que eran Philips o Philco u otros de otras marcas en aquel momento. Bien, vamos ahora a los otros mercados de competencia imperfecta. El primero que encontramos es el monopolio. Cuando digo monopolio, el mismo nombre lo está manifestando, es que hay un único vendedor y muchos compradores. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué causa es que se da este tipo de mercados? Que haya monopolio. Y las causas son, entre otras,
que la empresa sea la única propietaria del insumo con el cual se fabrica el producto. Naturalmente, si soy el único propietario del insumo, no lo voy a vender a otras empresas para que se transformen en competencia mía. Por lo consiguiente, constituye un monopolio. También puede ser porque la inversión que hay que hacer para comercializar o prestar ese servicio es tan importante que se transforma en una barrera para que otra firma entre a competir en esa industria. Ejemplo, ustedes que están en ingeniería eléctrica, ¿qué firma puede entrar a competir con la distribución domiciliaria de energía eléctrica que hace EDET? Tendría que cablear toda la ciudad, ¿y cuánto le costaría? Y a su vez, ¿en qué tiempo recuperaría esa inversión tan grande? ¿Y cuánto tendría de expectativas luego de obtener ganancias, beneficios en términos económicos? Pensando que si hay 300.000 clientes domiciliarios, lo mejor que podría ocurrir sería que se divida el mercado en dos, 150.000 para cada uno. Es decir, que ambas empresas tendrían una reducción, lógicamente la que más lo sufriría sería EDET, una reducción en su utilidad marginal que sería sensiblemente visible. Bien, la otra condición para que exista un monopolio es la explotación de una patente o de una concesión pública. Entonces, por ejemplo, hace varios años atrás, la Serenísima compró acá en el PROIMI, el CERELA, que era el Centro de Reconocimiento del Lactobacilos, es decir, un instituto de investigación que dependía de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT. ¿Y qué compró allí? Compró el principio bio para fabricar las leches bio. Entonces, esa empresa era la única que fabricaba esas leches a través de la investigación que efectuó el CERELA y que vendió la patente a esa empresa y tuvo la exclusividad durante un determinado tiempo. También es una concesión pública, ejemplo, las líneas de colectivo. Las líneas de colectivo urbano que circulan son como consecuencia de una concesión que la concede, valga la redundancia, la otorga, sería la palabra justa, la Municipalidad de Tucumán, llamando obviamente a una licitación pública. Entonces garantiza la exclusividad en un determinado recorrido para esa línea que se habilita. Bien, esas son las principales condiciones que hacen de que exista un monopolio. Otro tipo de mercado sería el duopolio, es decir, dos vendedores y muchos compradores. Un duopolio existía hasta hace un tiempo atrás. Había únicamente dos empresas de telefonía fija acá en la Argentina. En el norte estaba Telecom y en el sur estaba Telefónica. Entonces, ese era el caso de un duopolio. Y luego tenemos el oligopolio, en donde hay pocos vendedores y muchos compradores. Esto es quizás en la Argentina la mayoría de los mercados que tenemos son oligopólicos. Pensemos en los automóviles. ¿Cuántas fábricas de automóviles existen en la Argentina? Y un puñado de fábricas. ¿Cuántas fábricas lácteas o de lácteos existen en la Argentina? También son pocas. Y así podemos ir haciendo un raconto de los oligopolios que existen. Los otros mercados, ahora pasamos a ver las cosas del otro lado, sería el monopsonio. El monopsonio
significa que hay un único comprador y muchos vendedores. Por ejemplo, es el caso del Estado, que es el único comprador de semáforos. O el Estado, en este caso el Estado Nacional, es el único comprador, también los estados provinciales, porque me recuerdo que Tucumán lo hizo, cuando compró las pistolas, creo que compró pistolas israelíes para la policía. Es decir, el Estado es el único comprador de material bélico pesado. Por ejemplo, tanques, aviones, misiles, etc. El Estado es el único comprador, pero hay en el mundo muchas fábricas vendedoras de material bélico. Luego tenemos el duopsonio, quiere decir que hay dos compradores, muchos vendedores. Recién hablábamos de Telefónica y Telecom en la telefonía fija. Estas dos empresas eran las únicas compradoras de grandes centrales telefónicas que se usaban justamente para la telefonía fija. Y luego, y por último, tenemos el oligopsonio. Significa pocos compradores y muchos vendedores. Acá en Tucumán estamos rodeados de este tipo de mercados. Por ejemplo, hay miles de productores de caña de azúcar, pero ¿qué cantidad de ingenios son los compradores? Unos cuantos. ¿Cuántos productores de limón o de limones hay en Tucumán? ¿Cuántas citrícolas, que son las compradoras, existen también? Pocas. Y lo mismo ocurre con el tabaco. Hay miles de productores de tabaco frente a unas cuantas comercializadoras que compran este producto para fabricar cigarrillos. Bien, esos son ejemplos de monopsonios. Bien, salimos ya de mercados y vamos a entrar en lo que era microeconomía. ¿Se recuerdan que cuando hablábamos de microeconomía decíamos que la microeconomía lo que estudia es de qué manera los hogares y las empresas interactúan en los mercados de bienes y de servicios productivos? Y el objeto de estudio, en este caso, eran las unidades económicas. Un producto, el consumidor, un hogar, etc. Entonces, vamos a entrar ya en microeconomía y dentro de la microeconomía vamos a abordar lo que se denomina la teoría del consumidor. Miren la importancia que tiene, que estamos hablando de un consumidor, pero que es una teoría científica, teoría del consumidor. Esta teoría del consumidor tiene dos maneras o enfoques de abordarla. Uno es el enfoque de las curvas de indiferencia y otro es el enfoque de la utilidad marginal decreciente. Cuando uno estudia el enfoque de las curvas de indiferencia, descubre de que la utilidad marginal decreciente está incluida en ella, porque es mucho más amplio la otra. Vamos entonces a las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia deben su publicación o su popularización, socialización, sería la palabra adecuada, a Wilfredo Pareto, un italiano que en el año 1909 difundió estas curvas. Tan es así que si ustedes googlean y buscan el enfoque de Pareto o las curvas de Pareto, son las curvas de indiferencia. Pero ¿saben una cosa? Lo ingrato de esto es que Pareto no fue el verdadero inventor. El precursor y autor de las curvas fue un inglés, Francis Edgeworth. Edgeworth difundió estas curvas en el año 1881 en una obra que escribió.
Estamos hablando de 1909 Pareto y acá estamos hablando de 1881. Pero no se conoce con el enfoque de Edgeworth, sino se lo conoce como las curvas de Pareto o el enfoque de Pareto. Ingratitud, pero bueno, es la realidad y hay que considerarla. Vamos a las curvas de indiferencia. Me esperan un segundito que quiero sacar un papel para mostrárselas. Bien, vamos a suponer que estamos ante una función de utilidad, es decir, que estamos en presencia de un consumidor que únicamente puede consumir unidades de dos bienes, el bien X y el bien Y o Y. O lo que es lo mismo, milanesas. Profe, disculpe, no se lo ve. Sí. A ver, que active la cámara, que no sé por qué no la puedo activar. Volver a cargar. A ver, volver a cargar. ¿Me ven ahí? No, profe. No, profesor. No sé por qué no se me la activa. No se activa nomás. Bien. Les voy a pasar por WhatsApp la fotografía de lo que necesitamos. Así no perdemos esta parte, nada más que es una pequeña parte. Bien, esto es lo que necesitamos. Entonces, dijimos que estamos ante un consumidor que puede consumir dos bienes. El bien X... Disculpe, ¿lo envió? ¿Cómo? Si lo envió por el... Por WhatsApp. Por el grupo. Sí, lo envié. Sí. A ver, no me llegó nada. Sí, yo les envié ya. A mí ya me llegó, profe. Sí. Entonces, repito, estamos en la presencia de un consumidor que prefiere dos bienes, que tiene esa posibilidad de consumir el bien X y el bien Y, que decíamos, el bien X que está en las abscisas pueden ser los sándwiches de milanesa, y el bien Y, una gaseosa, por ejemplo, la Coca-Cola.
Pero vamos a suponer además de que la utilidad, cuando decimos utilidad ahora, no estamos hablando en términos financieros, sino estamos hablando en términos económicos, el nivel de satisfacción de una necesidad. Entonces, el consumidor, suponemos de que la utilidad que recibe por el consumo de un bien está influenciada por el consumo del otro bien. ¿Qué significa esto? Que el consumidor que estamos analizando no puede prescindir de uno de los bienes. Entonces, trabajamos con una función de utilidad, que ahí la tienen antes arriba de la tabla que les pasé, que nos dice que la utilidad de xy es igual a la raíz cuadrada del producto de ambos bienes y le damos un valor numérico igual a 10. Vamos a hacer la tabla de los pares de valores que satisfacen esta función de utilidad. Tenemos entonces 100 unidades para X, corresponde una unidad para Y, al multiplicarse obtenemos 100, la raíz cuadrada de 100 es 10. Se verifica lo que estamos colocando acá como función de utilidad. La siguiente, 50 unidades de X, 2 para Y, luego tenemos 25 y 4, 25, 10 y 10, y luego invertimos 5 unidades de X, 20 de Y, 4 de X, 25 de Y, 2 de X, 50 de Y y 1 de X, 100 de Y. Es decir, que estamos viendo perfectamente que este consumidor tiene o debe necesariamente consumir unidades de ambos bienes. Es decir, que la utilidad o nivel de satisfacción que experimenta por el consumo de uno de ellos está influida por el consumo del otro bien. Si graficamos, en la gráfica, la curva del medio sería la que corresponde a esta función, que tiene esa forma, es decreciente, porque ahí veíamos cómo al ir bajando los valores de X, vamos compensándolo al consumidor, aumentando los valores de Y, y de esa manera estamos en esta curva de nivel de utilidad de 10. Entonces la simbolizamos con U, con el subíndice 10. Bien, la pregunta que nos podemos formular acá, o nos debemos formular, es por qué se llama curva de indiferencia. Y es fácil entenderlo. En primer lugar, desde el punto de vista matemático, sería el conjunto infinito de pares y valores que satisfacen una función de un determinado nivel, en este caso de 10. Eso sería la curva. Eso es desde el punto de vista geométrico o matemático. Ahora, desde el punto de vista económico, se llama de indiferencia porque a este consumidor le da lo mismo consumir cualquiera de los pares de valores de esta función, porque absolutamente todos le proporcionan el mismo nivel de utilidad. Consumir 50 unidades de un bien y 2 unidades del otro es lo mismo que consuma 10 unidades de cada uno o una de uno y 100 del otro. Absolutamente, porque todas las combinaciones de estos bienes le proporcionan el mismo nivel de utilidad y por lo tanto el consumidor se encuentra indiferente de preferir una combinación a la otra. Bien, así como existen miles de pares de valores en una función de una determinada utilidad, existen también muchas o miles de curvas de indiferencia de diferentes valores. Ahí tienen 3 curvas. Tenemos la mayor, sería una utilidad de 20, con el subíndice 20, luego tenemos la de 10, y la de más abajo, una utilidad de 5. Naturalmente que la curva de 20 comparada con la de 5 tiene un mayor nivel, quiere decir que esa combinación de bienes preferimos antes que la otra. Nos proporciona un mayor nivel de utilidad. ¿Qué hemos dibujado ahí en ese conjunto de curvas? Hemos dibujado lo que es un mapa de indiferencia. ¿Y qué es un mapa de indiferencia? El mapa de indiferencia nos muestra
el estado de los gustos y preferencias que posee un determinado consumidor, en cuanto a los bienes que consume. En otras palabras, si yo conociera el estado, el mapa de indiferencia de cada uno de ustedes, yo estaría en condiciones de predecir qué bienes preferirían al ir a comprar en un supermercado frente a otros bienes. Por ejemplo, si estaríamos hablando de comida, en mi caso, la curva de mayor nivel para mí sería el asado. El nivel que estaría en el medio serían para mí las empanadas. Y la de más bajo nivel serían para mí las pizzas. Por lo consiguiente, si alguien conoce que estos son mis gustos o preferencias y yo voy a un supermercado, puede predecir tranquilamente que el bien en cuestión que voy a adquirir primero es la carne, porque me gusta el asado por sobre los otros bienes. De la misma manera, como esto, diríamos, no es común a todos, porque estamos hablando de un consumidor, cada uno puede tener gustos diferentes. Ustedes pueden preferir otro tipo de bienes a esto que estamos diciendo. Y lo mismo podríamos hacer con el caso de las bebidas. Pero la manera en que uno los conoce podría predecir el comportamiento que tenemos ante el consumo de estos bienes. Bien, luego de esto, de las curvas de indiferencia, tendríamos que hablar sobre el significado que tiene desde el punto económico la pendiente en un punto cualquiera de una curva de indiferencia. Bien, como necesitamos allí trabajar con números y con gráficas, directamente los voy a remitir al texto que está en la biblioteca y aconsejado en la bibliografía, que es el texto que se llama Introducción a la teoría de los precios. Este libro, la introducción a la teoría de los precios, no es otra cosa que lo que denominamos microeconomía. El libro está en la biblioteca de nuestra facultad y el autor es Manuel Cordomí. En el capítulo 2 están las curvas de indiferencia, que pueden leerlo, y eso es lo que tenemos que conocer en cuanto a las curvas. Bien, con eso hemos terminado la clase de hoy. Nos veremos, si Dios quiere, el jueves que viene, luego de haber disfrutado del feriado por el censo del día 18. Profe, tenemos que leer ese capítulo, ¿verdad? Sí, lo lean al capítulo, Bueno. esta es la introducción que hice, y vean, y después, si en todo caso dudan de algo, me preguntan en la clase siguiente. Bueno, profe. Bien. Bien. Que tengan... Profe, disculpe, ¿lo puede repetir el nombre del libro, por favor? Sí, el libro es Introducción a la teoría de los precios. Introducción a la teoría de los precios está en la bibliografía que les pasé junto al programa de la materia. Está en la biblioteca y el autor es Manuel Cordomí, como Córdoba, pero terminado en mí. Bien. Bien, profe, gracias. Sí, terminamos, nos vemos. Sí, sí. Sí, yo ya estoy en el CISACAD, pero no estoy en el aula virtual. ¿Usted me puede inscribir en el aula? No sé cómo. Es necesario, el aula virtual no la utilizamos nosotros, es necesario que estés inscripta en el CISACAD y que participes en el grupo de WhatsApp. Son las dos condiciones para que puedas cursar la materia en mi caso. Bien, por ahí pasa la bibliografía. El material, como hice ahora con la fotografía, se la paso por ese lado. Bien. Sí, no, pero la bibliografía decía los libros. No, libros no los voy a usar porque son archivos grandes y eso tendrán que buscarlo ustedes. Hay libros que están en internet y que los descargan ustedes si quieren, como el caso de lo que decíamos de la bibliografía del libro de Gregory Mankiw y el otro de Becker y Motion. Bien. Ok, perfecto.
Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, que tengan una Hasta buena luego. noche. Hasta luego, profe. Chao, chao.